El traqueteo familiar del autobús escolar se desvaneció abruptamente, reemplazado por un chirrido metálico ensordecedor que rasgó el aire seco de Zacatecas. Un estruendo brutal sacudió el vehículo mientras se precipitaba por el barranco, volteándose con una violencia que hizo crujir la estructura oxidada. El polvo rojizo del refugio se levantó en una densa nube, envolviendo la escena como un velo mortuorio. Gritos ahogados de niños y un silencio repentino, perturbador, se apoderaron del ambiente, roto solo por el goteo constante de un líquido que no tardaría en identificarse. El sol implacable, testigo mudo de la tragedia, bañaba los restos retorcidos del autobús, proyectando sombras alargadas que danzaban sobre la tierra árida, mientras el olor a mezquite se mezclaba ahora con el acre hedor a caucho quemado y algo más siniestro. La paz habitual del pueblo se había deshecho en un instante de caos y desesperación, transformando un día cualquiera en una pesadilla de metal y gritos. Entre el aturdimiento general, Ricardo, con sus 12 años, emergió del amasijo de asientos y cuerpos con una lucidez escalofriante. Su delgado cuerpo había esquivado lo peor del impacto, y sus ojos oscuros, inusualmente agudos, absorbían cada detalle del desastre. El silencio que habitaba su mundo se convirtió en una ventaja, permitiéndole escuchar con una claridad inaudita el siseo constante del combustible derramándose sobre la tierra caliente. Su nariz captó el pungente olor a gasolina, una fragancia que se intensificaba con cada segundo, sobreponiéndose al aroma terroso del mezquite. Cerca del motor humeante, un cable de alta tensión, arrancado de su poste por la fuerza del accidente, chispeaba intermitentemente, lanzando pequeñas descargas que iluminaban brevemente el interior del autobús volcado. Su mente, acostumbrada a procesar el mundo a través de la observación, comenzó a unir las piezas de una amenaza inminente, mucho antes de que el pánico generalizado se apoderara de los demás. Dentro del autobús el conductor yacía inconsciente, su cabeza golpeando el volante, mientras varios niños atrapados entre los asientos retorcidos, gemían de dolor, algunos llorando con un miedo que helaba la sangre. La maestra Elena, con una herida sangrante en la frente, intentaba con dificultad incorporarse, su mirada aún nublada por el golpe, pero su instinto de protección la impulsaba a intentar calmar a los más pequeños. Afuera, los primeros aldeanos, alertados por el estruendo y la columna de polvo, corrían cuesta abajo, sus rostros reflejando una mezcla de horror y confusión. Entre ellos se encontraba don Ramiro, el cacique, un hombre de edad avanzada cuya expresión gruñona se había transformado en una mueca de espanto, aunque su mente aún no procesaba la magnitud de la catástrofe. Las voces se mezclaban en un coro de instrucciones contradictorias, desesperación y el eco de los gritos infantiles, creando una cacofonía que paralizaba la acción efectiva. Ricardo, ya fuera del amasijo de metal, se movía con una urgencia que contrastaba con la desorientación de los adultos. Sus ojos se fijaron en el goteo constante de gasolina, formando un charco oscuro que se extendía peligrosamente hacia el motor aún caliente y humeante. El sonido del cable eléctrico, ahora más cercano, era un zumbido amenazante, y las chispas que saltaban eran como pequeños destellos de la muerte. Sin una palabra, porque las palabras nunca habían sido su herramienta, Ricardo intentó señalar el peligro. Extendió su mano, apuntando con el dedo hacia el charco brillante, y luego hacia el cable danzante, sus gestos rápidos y desesperados, buscando una mirada, una señal de comprensión en los rostros de los adultos que corrían sin rumbo, atrapados en su propio pánico. El clamor de las voces seguía siendo un muro impenetrable. «¡Saquen a los niños de aquí!», gritaba una mujer, mientras otro hombre intentaba inútilmente abrir una puerta atascada. Nadie parecía notar la amenaza inminente, el olor a gasolina quemando las fosas nasales, el zumbido eléctrico que anunciaba un peligro mucho mayor que los huesos rotos. Ricardo, con el corazón latiéndole desbocado en el pecho, se acercó a don Ramiro, intentando una vez más, con gestos frenéticos y una expresión de pánico genuino en sus ojos, advertirle sobre el combustible y el cable. Pero el viejo cacique, en su desesperación, solo vio a un niño defectuoso, estorbando. «Quítate del camino, mocoso inútil», espetó don Ramiro, empujándolo sin contemplaciones, su rostro reflejando el desprecio arraigado que sentía por la condición de Ricardo, incapaz de ver la sabiduría en el silencio. Ricardo cayó al suelo, pero se levantó de inmediato, la frustración y la urgencia ardiendo en su mirada. El charco de gasolina crecía,
reflejando el cielo de Zacatecas como un espejo oscuro y traicionero. Y las chispas del cable danzaban cada vez más cerca del líquido inflamable. El tiempo se agotaba, y los adultos, sumidos en su propio caos, seguían sin percibir la verdadera magnitud del peligro que se cernía sobre ellos y sobre los niños atrapados. La maestra Elena, aunque aturdida, comenzaba a buscarlo con la mirada, una tenue luz de reconocimiento en sus ojos. Ricardo sabía que solo él había visto la ecuación mortal: gasolina más chispa igual a explosión. La vida de todos pendía de un hilo, y su voz, su única forma de comunicación, seguía siendo un grito silencioso en medio de la tormenta, un mensaje desesperado que nadie parecía querer escuchar, mientras el aire se cargaba con la promesa de una catástrofe inminente. La mañana en el refugio siempre amanecía con el mismo ritual. El sol, aún perezoso, apenas asomaba sobre los cerros, tiñendo el cielo de Zacatecas con tonos ocres y rosados. Ricardo, con la precisión silenciosa que lo caracterizaba, se levantaba de su humilde petate antes que nadie. Sus movimientos eran fluidos y deliberados. El aroma a tortillas recién hechas ya flotaba en el aire, mezclándose con el dulzón perfume del café de olla que su madre preparaba en el fogón de leña. Su primer acto era siempre revisar el pequeño cuaderno de hojas amarillentas que guardaba bajo su almohada, un compañero inseparable, donde garabateaba ideas, observaciones y, a veces, complejos diagramas que solo él entendía. Sus dedos, ágiles y finos, repasaban los trazos, sintiendo la textura del papel gastado, un refugio para sus pensamientos que no podían ser pronunciados. La casa de adobe, fresca por la madrugada, comenzaba a despertar al ritmo de los gallos lejanos y el murmullo de sus hermanos menores. Desde su nacimiento, el mundo de Ricardo había sido un lienzo de gestos y miradas. Su voz, atrapada en un silencio eterno, lo había forzado a desarrollar un lenguaje propio, una sinfonía de movimientos de manos y expresiones faciales que, para la mayoría, eran indescifrables. Cuando la urgencia apremiaba o la complejidad lo exigía, sus dedos volaban sobre cualquier superficie disponible: tierra, un trozo de papel, incluso la palma de su mano, dibujando con una rapidez asombrosa las palabras que no podía articular. Ese silencio, aunque a menudo lo hacía invisible para los adultos del pueblo, aquellos que solo veían su defecto, le había otorgado una percepción única. Era un observador nato, un decodificador de lo no dicho, capaz de leer entre líneas en el lenguaje corporal de las personas, en la inclinación de un arbusto, o en el vuelo de una bandada de palomas sobre el campanario. La ausencia de la palabra había agudizado los otros sentidos de Ricardo hasta límites insospechados. Sus ojos oscuros, siempre en movimiento, no solo veían, sino que analizaban, descomponiendo la realidad en patrones, conexiones y detalles imperceptibles para otros. Podía notar el leve cambio en el color del cielo que anunciaba una tormenta, el temblor casi imperceptible en la mano de un vecino que revelaba su ansiedad, o el patrón de grietas en el muro de adobe que indicaba un riesgo. Su mente funcionaba como un complejo engranaje visual, procesando información a una velocidad vertiginosa, construyendo mapas mentales y estrategias ante cualquier situación. No era solo observación, era una capacidad innata para el análisis visual y estratégico, una herramienta poderosa que hasta ahora solo había aplicado a pequeños desafíos cotidianos, como encontrar el camino más corto para sus chivas en la sierra, o predecir el comportamiento de un coyote. En el fondo de su corazón, Ricardo albergaba un sueño silencioso, el de ser comprendido, de que su inteligencia y su forma única de ver el mundo fueran reconocidas más allá de su condición. Anhelaba que la gente no lo viera como un mocoso inútil, como a veces le espetaba don Ramiro, sino como un igual, capaz de contribuir. Su motivación más profunda era la de proteger a los suyos, a su familia, a Sofía, su mejor amiga, y a los niños de su pueblo. Había un fuego tranquilo en sus ojos, una determinación forjada, en años de ser subestimado. Soñaba con un mundo donde su silencio no fuera una barrera, sino una puerta a una percepción más profunda, donde sus acciones hablaran más fuerte que cualquier palabra, demostrando que el valor y la sabiduría podían manifestarse de formas inesperadas. Su visión del mundo era una sinfonía silenciosa de colores, texturas y movimientos, una narrativa constante que él interpretaba con una lucidez asombrosa. Entendía las intenciones en el lenguaje corporal de los mayores, la alegría desbordante en los juegos de los niños, la preocupación en el rostro de su madre.
La maestra Elena era un faro en ese mar de incomprensión. Ella, con su paciencia infinita y su mirada curiosa, había sido la primera en intentar descifrar sus intrincados gestos, en ver más allá del mutismo. Había sido ella quien le había enseñado a confiar en su propia percepción, quien le había dado un espacio para expresarse sin palabras, quien había defendido su inteligencia ante la ignorancia de otros. Un día, en clase, cuando Ricardo había resuelto un complejo problema de geometría dibujándolo en el pizarrón con una precisión asombrosa, la maestra Elena simplemente asintió con una sonrisa, sus ojos reflejando un orgullo silencioso que Ricardo atesoraba. Ahora, en medio del caos polvoriento y los gritos ahogados del accidente, la mente de Ricardo operaba a una velocidad frenética, su talento de análisis visual elevándose a su máxima expresión, el olor penetrante de la gasolina, el zumbido eléctrico del cable danzante, la desesperación en los rostros de los adultos que corrían sin rumbo. Cada elemento se unía en su mente como piezas de un rompecabezas mortal. Podía ver la trayectoria del combustible, la proximidad de las chispas, la vulnerabilidad de los niños atrapados. Su aguda percepción no solo le mostraba el peligro, sino también la solución, una estrategia clara para mitigar la catástrofe inminente. Pero el silencio era una condena en ese momento, una barrera infranqueable. La frustración le quemaba el pecho, una llama silenciosa que amenazaba con consumirlo mientras el tiempo se escurría. Y su voz, su única arma, seguía siendo un grito inaudible en la tormenta, un clamor desesperado que nadie parecía querer escuchar, a pesar de que la vida de todos pendía de un hilo. Maestra Elena, con el aliento corto y el sabor metálico de la sangre en la boca, se aferraba al asiento roto, intentando disipar la neblina que empañaba su visión. Su instinto la impulsaba a buscar a sus alumnos, a calmar los gemidos y el llanto que resonaban en la cabina deformada. Entre el caos, una imagen fugaz de Ricardo, saliendo ileso del amasijo, le había dado un hálito de esperanza. Ella siempre había visto en él una luz especial, una mente brillante que operaba en un silencio profundo, y había dedicado incontables horas a descifrar su peculiar lenguaje de manos y ojos. Su corazón, aunque golpeado, sentía una punzada de preocupación por él, sabiendo lo vulnerable que podía ser su silencio en situaciones de pánico colectivo. El aire se volvía pesado con un olor acre que su mente, aún confusa, no lograba identificar del todo, pero que le provocaba una inquietud creciente. Afuera don Ramiro, con su camisa de manta empapada en sudor y el rostro curtido por el sol de Zacatecas, llegó jadeando, su gruñido habitual transformado en un rugido de órdenes incoherentes. «Muévanse inútiles, sáquenlos de ahí», bramaba, empujando a los jóvenes que intentaban acercarse al autobús. Su mirada se cruzó con la de Ricardo, que gesticulaba frenéticamente hacia el goteo de gasolina y el cable chispeante. Don Ramiro, ciego a cualquier cosa que no fuera su propia desesperación y su arraigado desdén por el niño mudo, solo vio un estorbo. «Quítate del camino, estorbo. No sirves para nada en un momento como este», espetó, su voz rasposa, propinando un empujón que hizo tropezar a Ricardo, demostrando una vez más su incapacidad para ver más allá de las apariencias. Ricardo se recuperó de inmediato, la frustración, una brasa ardiente en su pecho. Se acercó de nuevo a la maestra Elena, que ahora, más consciente, lo buscaba con la mirada. Sus gestos fueron más enfáticos, dibujando en el aire una explosión, señalando el charco de gasolina que crecía peligrosamente, y el cable que danzaba como una serpiente eléctrica. La maestra Elena, aunque su cabeza aún le martilleaba, comenzó a captar la urgencia en los ojos de Ricardo, un brillo de conocimiento y desesperación, que ella había aprendido a reconocer. Su mente, aunque lenta por el golpe, intentaba procesar lo que Ricardo, con su elocuente silencio, le estaba gritando sin palabras, una advertencia que se sentía vital y aterradora. En ese instante, Sofía, con sus trenzas despeinadas y el rostro pálido, irrumpió en la escena, sus ojos buscando desesperadamente a Ricardo. Al verlo gesticular con tal intensidad, su corazón se encogió. Ella, más que nadie, entendía la elocuencia de su silencio, la riqueza de sus expresiones. Se acercó rápidamente, su pequeña mano aferrándose al brazo de Ricardo, intentando descifrar el torbellino de emociones y advertencias que sus manos le comunicaban. «Ricardo, ¿qué pasa? ¿Qué ves?», murmuró, aunque sabía que él no le escucharía.
su voz cargada de una preocupación genuina que contrastaba con el pánico desordenado de los adultos. Ella era su ancla, su traductora silenciosa, su compañera más fiel en el intrincado laberinto de sus pensamientos. Don Ramiro, al ver a Sofía junto a Ricardo, bufó con desprecio. «Dejen de jugar, niños. Esto no es un circo», exclamó, ignorando la creciente mancha oscura de gasolina y el ominoso zumbido eléctrico. La maestra Elena, con un esfuerzo supremo, logró levantarse, sus ojos fijos en Ricardo, intentando interpretar sus gestos. «Esperen. Ricardo está tratando de decirnos algo», dijo con voz débil, pero su advertencia se ahogó en el clamor general. Sofía, con la mirada de Ricardo fija en el charco y el cable, comenzó a entender la magnitud del peligro, sus ojos abriéndose de horror al ver la ecuación mortal que Ricardo intentaba comunicar con cada fibra de su ser. El aire se cargaba con el olor acre del combustible y el hedor a metal quemado, una mezcla nauseabunda que ahora penetraba las fosas nasales de todos. Las chispas del cable, cada vez más audaces, lamían el aire a centímetros del charco de gasolina, creando pequeños destellos azules que predecían la inminente catástrofe. Ricardo, Sofía, la maestra Elena y don Ramiro, cada uno con su propia percepción y su propia ceguera, se encontraban ahora reunidos en el epicentro del desastre. El tiempo se agotaba, y el destino de los niños atrapados y de todos los presentes pendía de la capacidad de Ricardo para hacer que su silencio fuera escuchado, antes de que el fuego purificara el caos en una explosión ensordecedora que borraría toda esperanza en el árido paisaje de Zacatecas. El expandido charco oscuro de gasolina, como una sombra maligna, se esparcía implacablemente sobre la tierra reseca de Zacatecas, engullendo pequeñas piedras y ramitas con una voracidad silenciosa. El aire, que antes olía a polvo y mezquite, ahora estaba pesado con el penetrante aroma a combustible, un hedor químico que quemaba las fosas nasales y prometía desastre. Las chispas, pequeñas estrellas fugaces arrancadas del cable de alta tensión, danzaban con una frecuencia alarmante, cada destello a su lado un latido más cercano al corazón de la catástrofe. Dentro del autobús volcado, los gemidos de los niños se hacían más audibles, mezclándose con el crujido del metal deformado y el goteo incesante del líquido inflamable. Algunos de los aldeanos, al intentar acercarse, resbalaron en el charco creciente, sus gritos de alarma y sus movimientos torpes solo añadían al caos, sin percatarse del verdadero peligro que se arrastraba bajo sus pies, un enemigo invisible pero letal, que amenazaba con consumir la escena en una llamarada infernal. El pánico se había metamorfoseado en una histeria colectiva. Los adultos, con los rostros descompuestos por el miedo y la impotencia, corrían de un lado a otro, sus voces se superponían en un coro de instrucciones inútiles y lamentos desgarradores. Un hombre intentaba sin éxito mover una pesada roca para liberar una rueda, mientras una mujer jalaba desesperadamente una puerta atorada, sus uñas raspando el metal con un sonido estridente. La maestra Elena, aún tambaleante, luchaba por mantenerse en pie, sus ojos, aunque con una punzada de lucidez, no lograban enfocar el peligro real que Ricardo intentaba señalar. Las soluciones comunes, la fuerza bruta y los gritos desesperados, se revelaban inútiles ante la complejidad de la amenaza. La comunidad, tan unida en la rutina diaria, ahora se desmoronaba bajo la presión del desastre, sus esfuerzos dispersos y sin dirección clara, solo magnificando la sensación de urgencia que Ricardo sentía arder en su pecho. Ricardo, con el corazón latiéndole como un colibrí atrapado, se movía entre la multitud desorientada, sus gestos más rápidos y desesperados que nunca. Intentó dibujar nuevamente en la tierra, sus dedos volando para trazar el autobús, el charco de gasolina y el cable chispeante, pero una bota impaciente de un aldeano, apurado por su propio afán de ayudar sin rumbo, borró su mensaje antes de que pudiera ser comprendido. La frustración le apretaba la garganta, un grito mudo que quería estallar. Podía ver la ecuación mortal materializándose ante sus ojos, cada chispa más cerca del charco oscuro, cada segundo un paso más hacia el abismo. Los niños atrapados, algunos con la cara manchada de sangre y lágrimas, lo miraban con ojos asustados, confiando en él sin saber por qué, y esa confianza silenciosa era una carga pesada sobre sus pequeños hombros, impulsándolo a seguir, a encontrar una forma de que su voz, la voz de la verdad, finalmente fuera escuchada en medio de tanta ceguera y desesperación. Don Ramiro, con su camisa de manta sudada y su rostro más rojo que el chile habanero,
Se erigía como una torre de autoridad mal dirigida, sus órdenes más estridentes que efectivas. No pierdan el tiempo con ese niño inútil. Necesitamos fuerza, no gestos, bramó, su voz cargada de desprecio, mientras empujaba a Ricardo con el hombro, interponiéndose entre él y la maestra Elena, que comenzaba a mirarlo con creciente comprensión. El cacique, ciego a la verdadera amenaza, solo veía al niño mudo como un estorbo, una ofensa a su autoridad, en un momento de crisis. Su arraigado prejuicio le impedía ver la sabiduría en los ojos de Ricardo, la urgencia en sus manos. A un lado, muchacho. No estorbes a los que sí pueden hacer algo, espetó con un tono que helaba la sangre, su mirada llena de un desdén que cortaba más profundo que cualquier herida física. Sofía, con sus ojos grandes fijos en Ricardo, intentó descifrar sus gestos frenéticos, su pequeña mente procesando la información con una rapidez que asombraría a cualquier adulto. «¡Gasolina! ¡El cable!», exclamó, su voz aguda rompiendo ligeramente el coro de gritos, mientras señalaba con una mano temblorosa hacia el charco oscuro y el cable vibrante. Pero su advertencia se perdió en el alboroto, ahogada por las órdenes de don Ramiro y el llanto de un niño. La maestra Elena, que había logrado arrastrarse unos metros, sus pupilas dilatadas por el miedo y la comprensión, miró a Ricardo con una nueva urgencia. Había visto la imagen mental que él le había pintado, el peligro inminente, pero su voz, aún débil por el golpe, apenas era un susurro en la cacofonía. La impotencia era palpable, la urgencia se volvía insoportable, mientras el tiempo se escurría como arena entre los dedos. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Ricardo. Una chispa, más grande y brillante que las anteriores, saltó del cable, no a la tierra, sino directamente hacia el borde del charco de gasolina. Por un instante eterno, el tiempo pareció detenerse. Un pequeño chasquido sordo, casi inaudible bajo el clamor, fue seguido por un tenue hilo de humo que se elevó del borde del líquido oscuro, un susurro de lo que podría ser. Los ojos de Ricardo se abrieron con horror, la maestra Elena lanzó un jadeo ahogado, y Sofía se llevó las manos a la boca, sus ojos fijos en el punto de ignición incipiente. El olor a combustible quemado, aunque mínimo, flotó en el aire, una advertencia gélida. La pregunta «¿cómo diablos van a detener esto?», se materializó en la mente de todos, una sentencia silenciosa, mientras el peligro, ahora más tangible que nunca, amenazaba con explotar en cualquier momento, dejando a la comunidad de El Refugio a merced del fuego y el destino. El charco oscuro de gasolina se extendía, devorando la tierra árida de Zacatecas, sus bordes inquietantes reflejando el cielo azul como un espejo traicionero. Los aldeanos, sus rostros surcados por el pánico y el esfuerzo, se lanzaban contra el autobús volcado, intentando moverlo con la fuerza bruta de sus hombros y espaldas. Un hombre corpulento, con su sombrero de paja ladeado, forcejeaba inútilmente con una puerta atascada, sus músculos tensos y el sudor goteando por su frente, mientras otros intentaban levantar un costado del vehículo, sin éxito. Sus pies resbalaban en el líquido aceitoso, provocando caídas y gritos de frustración que se sumaban al coro de lamentos. La maestra Elena, cojeando, intentaba calmar a los niños atrapados, su voz ronca por el esfuerzo, pero el caos se imponía, y cada intento de rescate se convertía en un tropiezo más, una confirmación de la impotencia colectiva ante la magnitud del desastre, mientras el olor acre del combustible se adhería a la ropa y a la piel, una advertencia olfativa cada vez más intensa. Don Ramiro, con su camisa de manta empapada y su voz rasposa, bramaba órdenes contradictorias, su autoridad habitual desdibujada por la histeria. «¡No toquen nada! ¡Vamos a levantarlo entre todos!», gritó, y un grupo de hombres intentó, en vano, hacer palanca con un trozo de madera podrida bajo el chasis humeante. El madero se partió con un crujido seco, y los hombres cayeron en el fango aceitoso de la gasolina. La frustración era palpable en sus gestos de desesperación. «¡Inútiles! Hagan algo», espetó don Ramiro, golpeando el aire con el puño, ciego a la verdadera amenaza, su mirada fija en el metal retorcido, incapaz de ver el peligro que se extendía bajo sus pies. Su liderazgo, antes firme, ahora era un torbellino de decisiones erráticas, sumiendo a la gente en una confusión aún mayor, mientras el tiempo, implacable, se agotaba con cada chispa que saltaba del cable danzarín. Ricardo, observador silencioso en medio del pandemonio, analizaba cada movimiento fallido.
Sus ojos oscuros, agudizados por años de interpretar el mundo sin palabras, registraban la ineficacia de la fuerza bruta, la desorganización de los adultos, la desesperación que nublaba su juicio. Veía el charco de gasolina crecer, la trayectoria de las chispas, la imposibilidad de mover el autobús por medios convencionales. Su mente, un complejo algoritmo visual, procesaba datos a una velocidad vertiginosa, descartando soluciones obvias pero inútiles, buscando la grieta, el punto débil, la alternativa que nadie más percibía. La frustración le quemaba el pecho, una llama silenciosa que no podía expresar, mientras los adultos, ajenos a su intelecto, seguían chocando contra la realidad, sus esfuerzos dispersos como granos de arena en el viento, incapaces de ver la verdadera amenaza que se materializaba ante sus ojos, ignorando la sabiduría que se movía en silencio entre ellos. La maestra Elena, aunque su cabeza aún le martillaba con un dolor sordo, intentaba reunir a los aldeanos, su voz débil pero firme. «Necesitamos un plan. No podemos solo empujar», exclamó, intentando imponer un atisbo de orden en el caos. Sus ojos, ya más claros, buscaron a Ricardo, cuyo rostro reflejaba una urgencia que no necesitaba palabras. Había visto sus gestos, la desesperación en sus ojos, la forma en que señalaba el charco y el cable. Pero antes de que pudiera actuar o comunicar lo que Ricardo intentaba decir, un hombre le interrumpió. «Maestra, ayude a sacar a mi hijo», y la arrastró hacia el autobús. La maestra Elena se sentía dividida. Una parte de ella sabía que Ricardo tenía la clave, pero la otra se veía arrastrada por la necesidad inmediata de ayudar a los heridos, perdiendo segundos vitales en el intento de mediar entre el pánico y la verdad silenciosa. Sofía, con sus trenzas deshechas y el rostro pálido por el miedo, se aferraba a la mano de Ricardo intentando ser su voz. «¡El gasolina! ¡El cable!», gritó, señalando con su dedo tembloroso, repitiendo los gestos frenéticos de su amigo. Su voz, aguda y clara, se perdió en el estruendo de los gritos y las órdenes de don Ramiro. «Niña, quítese de ahí. No es momento para juegos», le espetó una mujer, empujándola suavemente. La impotencia de Sofía era casi tan grande como la de Ricardo. Ella entendía, pero nadie más la escuchaba. Las chispas del cable, ahora más audaces, lamían el aire a escasos centímetros del charco oscuro y expandido. Podía sentir el calor que emanaba del motor humeante, y la amenaza de una explosión inminente se volvía cada vez más real. Una pesadilla que se desplegaba lentamente ante sus ojos, mientras los adultos, ciegos a la evidencia, continuaban sus esfuerzos inútiles. Un escalofrío heló la sangre de Ricardo. Una chispa, más grande y brillante que todas las anteriores, saltó del cable, no a la tierra, sino directamente sobre la superficie del charco de gasolina, rozándola por un instante. Un siseo casi imperceptible, como el aliento de una serpiente invisible, se escuchó, y un tenue hilo de humo blanquecino, casi un fantasma, se elevó del líquido oscuro, disipándose tan rápido como apareció. La maestra Elena lanzó un jadeo ahogado, sus ojos fijos en el punto de ignición incipiente, mientras Sofía se llevó las manos a la boca, sus pupilas dilatadas por el horror. El olor a combustible caliente, a punto de encenderse, se hizo insoportable, quemando las fosas nasales con una promesa de muerte. El tiempo se detuvo, suspendido en ese aliento silencioso, y la comunidad de El Refugio, finalmente, comenzó a sentir el aliento helado de la catástrofe inminente, una explosión que ahora era no solo posible sino probable, un desenlace que se presentaba como una pesadilla de fuego y desesperación en el corazón de Zacatecas. El charco oscuro de gasolina, como una mancha de tinta venenosa, se extendía con una lentitud aterradora sobre la tierra reseca de El Refugio, reflejando el cielo de Zacatecas como un espejo funesto. Un tenue hilo de humo, casi invisible al principio, se elevaba de su borde, una señal ominosa que solo Ricardo, con su percepción agudizada, logró captar en toda su magnitud. El zumbido eléctrico del cable, ahora un eco constante en el aire denso y caliente, se hacía más estridente, y las chispas, pequeñas estrellas azules, saltaban con una frecuencia alarmante, lamiendo el aire a centímetros del líquido inflamable. Dentro del autobús, los gemidos de los niños eran un lamento desgarrador, que se mezclaba con el crujido del metal retorcido.
La inacción de los adultos, su pánico desordenado y su ceguera ante la amenaza real, se convertían en un grito mudo de urgencia en el pecho de Ricardo, forzándolo a una decisión que trascendía su silencio. Ricardo, con la frustración quemándole las entrañas, intentó una vez más advertir. Se agachó, buscando un trozo de tierra más lisa, y con un palo afilado que encontró, comenzó a dibujar el autobús, el charco y el cable, sus dedos volando con una velocidad desesperada. Pero antes de que pudiera completar su mensaje, don Ramiro, con el rostro descompuesto por el pánico y la ira, lo apartó bruscamente. «Quítate de ahí, mocoso. No estorbes. Esto no es un juego. Hay vidas en peligro», espetó el cacique, su voz rasposa, sin siquiera mirar el intento de Ricardo por comunicar la verdad. El empujón fue un golpe no solo a su cuerpo, sino a su espíritu, un recordatorio doloroso de cuántas veces había sido descartado, de cuántas veces su silencio había sido interpretado como incapacidad o inutilidad, dejándolo a merced de su impotencia. Un escalofrío de duda recorrió la espalda de Ricardo. La humillación de don Ramiro, la ceguera de los demás, el peso de la situación, todo se combinó para generar una punzada de inseguridad. ¿De qué servía su conocimiento si nadie lo escuchaba? Miró a los niños atrapados, sus rostros sucios y asustados, y luego a los adultos, que corrían en círculos, ineficaces. Una parte de él quería retroceder, esconderse, dejar que los que sí podían hacer algo, se encargaran. Su corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra, pero sus manos, aunque ansiosas por actuar, se sentían momentáneamente paralizadas. El miedo al fracaso, a ser una vez más el defectuoso que nadie entendía, se cernía sobre él como una sombra pesada en el árido paisaje de Zacatecas. Fue entonces cuando la maestra Elena, con una herida sangrante en la frente y el rostro pálido, logró arrastrarse unos metros más allá del autobús. Sus ojos, aunque aún nublados por el golpe, se fijaron en Ricardo. Había visto el pequeño hilo de humo, había sentido el olor acre de la gasolina caliente, y una chispa de lucidez, alimentada por años de observar la inteligencia silenciosa de Ricardo, se encendió en su mirada. «Ricardo, Ricardo, mi niño», jadeó con acento agudo, estirando una mano temblorosa hacia él, una señal de confianza, una invitación a actuar. Su voz, aunque débil, fue el ancla que Ricardo necesitaba, el permiso tácito para trascender su silencio y su condición. Una confirmación de que ella, al menos, creía en él, en su capacidad para ver lo que otros no podían. Con la mirada de la maestra Elena como un faro, la mente de Ricardo volvió a la acción, su análisis visual y estratégico cobrando vida con una intensidad asombrosa. Ignoró el dolor del empujón, el pánico de los adultos y se concentró en la escena con una precisión quirúrgica. Sus ojos escanearon el terreno, la forma del barranco, la inclinación del autobús, la distancia exacta del cable a la gasolina, la posición de los niños. Observó la dirección del viento, la textura del suelo, la ubicación de las rocas. En segundos, una compleja ecuación se resolvió en su mente. La forma de mover el cable sin tocarlo, la vía más segura para evacuar a los niños, la única oportunidad de evitar la catástrofe. Había un plan, una estrategia clara, forjada en el silencio de su observación. Ricardo no dudó más. Su mirada, antes llena de incertidumbre, se endureció con una determinación inquebrantable. Ignorando los gritos de don Ramiro, y el caos a su alrededor, se giró hacia la maestra Elena, sus ojos oscuros brillando con una urgencia que no necesitaba palabras, una promesa de acción. Luego, con un movimiento deliberado y preciso, se agachó y recogió un palo robusto y largo, un trozo de mezquite seco que había caído de un árbol cercano, su peso y longitud perfectos para la tarea. Este no era un palo para dibujar, era una herramienta, una extensión de su voluntad. Su cuerpo delgado se tensó, listo para enfrentar el peligro. El héroe silencioso, finalmente, había decidido tomar el control de su propio destino, y el de todos los presentes, marcando el inicio de su papel activo en la salvación de El Refugio. El aire seguía vibrando con el eco de los gritos y el incesante goteo de gasolina. Pero Ricardo, con el mezquite seco en sus manos, se movió con una determinación inquebrantable. Ignorando el caos que lo rodeaba, encontró un pequeño claro de tierra relativamente lisa cerca del borde del barranco. Un espacio apenas perceptible entre las piernas de los adultos desorientados. Sus ojos,
antes llenos de incertidumbre, ahora brillaban con una concentración férrea. Como si el mundo entero se hubiera silenciado para él. Se arrodilló con una agilidad sorprendente, el palo de mezquite una extensión natural de su brazo delgado. La necesidad de comunicar, de salvar vidas, se había convertido en su única voz, una urgencia que lo impulsaba a actuar, a trascender el ruido y el pánico que nublaban la razón de los demás, mientras el sol zacatecano seguía bañando la escena con su luz implacable. Su mente, un torbellino de cálculos y estrategias visuales, filtraba la cacofonía de voces y se enfocaba en los detalles críticos. La dirección del viento que arrastraba el olor a combustible, el patrón de chispas del cable, la posición exacta de cada niño atrapado. El sonido del metal crujiendo y los lamentos infantiles se volvieron ruido blanco para su concentración. Con el palo, comenzó a trazar líneas y círculos en la tierra, sus movimientos rápidos y precisos, como un arquitecto diseñando un plano vital. Cada trazo era una palabra, cada figura una frase, un lenguaje universal que, esperaba, finalmente rompería la barrera de su silencio. La maestra Elena, que se había arrastrado hasta él, observaba con una mezcla de agotamiento y una chispa de esperanza, el dolor en su frente opacado por la urgencia de Ricardo. La maestra Elena, reconociendo la urgencia en los gestos de Ricardo, intentó despejar un poco el espacio a su alrededor, empujando suavemente a los curiosos. «Denle espacio, está tratando de decirnos algo», exclamó, su voz rasposa pero cargada de convicción, a pesar de su propia confusión y el dolor de su herida. Su mirada se encontró con la de Ricardo, un puente silencioso de entendimiento que se forjó en medio del desastre. Otros aldeanos, entre el asombro y el escepticismo, comenzaron a formar un pequeño círculo, sus ojos fijos en el niño mudo que, con un palo y la tierra como lienzo, parecía estar librando una batalla silenciosa contra el tiempo y la incomprensión, mientras el olor acre a gasolina seguía quemando el aire. Con movimientos fluidos, Ricardo dibujó el contorno del autobús volcado, una línea irregular que representaba la carrocería deformada. Luego, con un trazo más grueso y oscuro, delineó el charco de gasolina que se extendía bajo el vehículo, su dedo índice apuntando con insistencia al líquido oscuro. Inmediatamente después, con dos líneas paralelas y una serie de pequeños zigzags, representó el cable de alta tensión, y con un círculo más grande, las chispas que saltaban peligrosamente cerca del combustible. Sus gestos eran inequívocos: peligro, explosión. Su mirada se clavó en la maestra Elena, luego en Sofía, sus ojos suplicando una comprensión que trascendiera las palabras, una aceptación de la verdad que él solo podía comunicar a través de la elocuencia de sus manos y su agudeza visual. Sofía, con sus ojos grandes y asustados, fue la primera en entender la totalidad del mensaje. «Maestra, el fuego». «El cable», gritó, señalando el dibujo en la tierra con una mano temblorosa, su voz aguda rompiendo el murmullo de los curiosos. La maestra Elena, aunque le costaba procesar la información, vio el horror en los ojos de Sofía y la urgencia inquebrantable en los de Ricardo. Don Ramiro, sin embargo, bufó con desdén. «Patrañas, este mocoso siempre con sus juegos, muévanse. Hay que voltear el autobús», bramó, intentando imponer su autoridad, ciego a la verdad que se dibujaba ante sus ojos, mientras la pequeña llama de humo que había aparecido antes se hizo visible por un instante, una advertencia de la catástrofe que se cernía. Ricardo, ignorando la voz de don Ramiro, se puso de pie, su dibujo en la tierra un manifiesto silencioso de su plan. Sus ojos, antes que nadie, detectaron un ligero cambio en la dirección del viento, una ráfaga que, aunque sutil, era crucial para su estrategia. Con el palo aún en mano, su mirada se fijó en un punto específico del barranco, una roca saliente que nadie más había notado. La maestra Elena, a pesar de su confusión, sintió una oleada de confianza al ver la determinación en el rostro del niño, la certeza inquebrantable de que él sabía qué hacer. El tiempo se agotaba, y Ricardo, con una respiración profunda y silenciosa, se preparó para la acción, el héroe mudo de El Refugio a punto de desatar su ingenio en una carrera contra el fuego y el destino, mientras el olor a gasolina se volvía abrumador. El aire seguía vibrando con el eco de los gritos y el incesante goteo de gasolina. Pero Ricardo, con el mezquite seco en sus manos, se movió con una determinación inquebrantable. Ignorando el caos que lo rodeaba, encontró un pequeño claro de tierra relativamente lisa cerca del borde del barranco.
un espacio apenas perceptible entre las piernas de los adultos desorientados. Sus ojos, antes llenos de incertidumbre, ahora brillaban con una concentración férrea. Como si el mundo entero se hubiera silenciado para él, se arrodilló con una agilidad sorprendente, el palo de mezquite una extensión natural de su brazo delgado. La necesidad de comunicar, de salvar vidas, se había convertido en su única voz, una urgencia que lo impulsaba a actuar, a trascender el ruido y el pánico que nublaban la razón de los demás, mientras el sol zacatecano seguía bañando la escena con su luz implacable. Su mente, un torbellino de cálculos y estrategias visuales, filtraba la cacofonía de voces y se enfocaba en los detalles críticos. La dirección del viento que arrastraba el olor a combustible, el patrón de chispas del cable, la posición exacta de cada niño atrapado. El sonido del metal crujiendo y los lamentos infantiles se volvieron ruido blanco para su concentración. Con el palo, comenzó a trazar líneas y círculos en la tierra, sus movimientos rápidos y precisos, como un arquitecto diseñando un plano vital. Cada trazo era una palabra, cada figura una frase, un lenguaje universal que, esperaba, finalmente rompería la barrera de su silencio. La maestra Elena, que se había arrastrado hasta él, observaba con una mezcla de agotamiento y una chispa de esperanza, el dolor en su frente opacado por la urgencia de Ricardo. La maestra Elena, reconociendo la urgencia en los gestos de Ricardo, intentó despejar un poco el espacio a su alrededor, empujando suavemente a los curiosos. «Denle espacio, está tratando de decirnos algo», exclamó, su voz rasposa pero cargada de convicción, a pesar de su propia confusión y el dolor de su herida. Su mirada se encontró con la de Ricardo, un puente silencioso de entendimiento que se forjó en medio del desastre. Otros aldeanos, entre el asombro y el escepticismo, comenzaron a formar un pequeño círculo, sus ojos fijos en el niño mudo que, con un palo y la tierra como lienzo, parecía estar librando una batalla silenciosa contra el tiempo y la incomprensión, mientras el olor acre a gasolina seguía quemando el aire. Con movimientos fluidos, Ricardo dibujó el contorno del autobús volcado, una línea irregular que representaba la carrocería deformada. Luego, con un trazo más grueso y oscuro, delineó el charco de gasolina que se extendía bajo el vehículo, su dedo índice apuntando con insistencia al líquido oscuro. Inmediatamente después, con dos líneas paralelas y una serie de pequeños zigzags, representó el cable de alta tensión, y con un círculo más grande, las chispas que saltaban peligrosamente cerca del combustible. Sus gestos eran inequívocos: peligro, explosión. Su mirada se clavó en la maestra Elena, luego en Sofía, sus ojos suplicando una comprensión que trascendiera las palabras, una aceptación de la verdad, que él solo podía comunicar a través de la elocuencia de sus manos y su agudeza visual. Sofía, con sus ojos grandes y asustados, fue la primera en entender la totalidad del mensaje. «Maestra, el fuego». «El cable», gritó, señalando el dibujo en la tierra con una mano temblorosa, su voz aguda rompiendo el murmullo de los curiosos. La maestra Elena, aunque le costaba procesar la información, vio el horror en los ojos de Sofía y la urgencia inquebrantable en los de Ricardo. Don Ramiro, sin embargo, bufó con desdén. «Patrañas, este mocoso siempre con sus juegos». «Muévanse, hay que voltear el autobús», bramó, intentando imponer su autoridad, ciego a la verdad que se dibujaba ante sus ojos, mientras la pequeña llama de humo que había aparecido antes, se hizo visible por un instante, una advertencia de la catástrofe que se cernía. Ricardo, ignorando la voz de don Ramiro, se puso de pie, su dibujo en la tierra un manifiesto silencioso de su plan. Sus ojos, antes que nadie, detectaron un ligero cambio en la dirección del viento, una ráfaga que, aunque sutil, era crucial para su estrategia. Con el palo aún en mano, su mirada se fijó en un punto específico del barranco, una roca saliente que nadie más había notado. La maestra Elena, a pesar de su confusión, sintió una oleada de confianza al ver la determinación en el rostro del niño, la certeza inquebrantable de que él sabía qué hacer. El tiempo se agotaba, y Ricardo, con una respiración profunda y silenciosa, se preparó para la acción, el héroe mudo de El Refugio a punto de desatar su ingenio en una carrera contra el fuego y el destino, mientras el olor a gasolina se volvía abrumador. El aire se tensó hasta el punto de quiebre, cargado con el hedor acre de la gasolina y el zumbido ominoso del cable. Ricardo, con el palo de mezquite firmemente empuñado, avanzó con una determinación que desafiaba su tamaño,
su mirada fija en el cable de alta tensión que danzaba peligrosamente cerca del charco oscuro. Cada fibra de su ser se concentró en el objetivo, su mente un algoritmo preciso que calculaba la distancia, el peso del palo y la fuerza exacta necesaria. Los gritos de los aldeanos se volvieron un murmullo distante, el pánico una niebla que él ignoraba. Con un movimiento rápido y preciso, como un relámpago en el desierto, deslizó la punta del palo bajo el cable, levantándolo y empujándolo con un pulso firme, alejándolo del combustible por apenas unos centímetros. Una maniobra que parecía imposible en medio de la histeria colectiva. Su respiración, silenciosa pero agitada, era el único sonido en su propio mundo de concentración. Justo cuando el cable se alejaba, una chispa, más audaz y brillante que todas las anteriores, brotó de su extremo. Una pequeña explosión de luz que iluminó por un instante el rostro sudoroso de Ricardo. La chispa impactó en la tierra seca, a salvo, a centímetros de donde la gasolina se extendía como una amenaza latente. Un jadeo colectivo recorrió la multitud. Algunos se llevaron las manos a la boca, otros cerraron los ojos, esperando la inevitable deflagración. El olor a ozono, provocado por la descarga eléctrica, se mezcló con el de la gasolina, creando una combinación que helaba la sangre. Pero el fuego no llegó. La pequeña llama de humo que había aparecido antes se disipó por completo, y el charco de combustible, aunque seguía extendiéndose, no se encendió. Un silencio asombroso, más pesado que el pánico, descendió sobre el refugio, un silencio de incredulidad y alivio. Don Ramiro, que había estado a punto de lanzar otra orden inútil, se quedó mudo, su boca abierta en una mueca de espanto. Sus ojos, antes llenos de desprecio, se fijaron en la chispa que acababa de impactar inofensivamente en la tierra, y luego en el cable, que ahora se balanceaba a una distancia segura, gracias a la acción del niño que él había tildado de inútil. En ese instante, una pequeña y controlada llamarada brotó del borde del charco de gasolina, donde una diminuta gota había sido alcanzada por una chispa anterior que no había visto nadie más que Ricardo. Era una combustión insignificante, un fuego que no amenazaba a nadie, una prueba irrefutable de lo que Ricardo había prevenido a gran escala. La verdad, cruda e innegable, golpeó a don Ramiro con la fuerza de un puño en el estómago, tiñendo su rostro de una vergüenza ardiente que se mezclaba con el horror de lo que pudo haber sido. Sin perder un segundo, Ricardo, con la misma determinación silenciosa, giró su cuerpo, y con el palo aún en mano, comenzó a señalar con movimientos amplios y precisos, hacia el lado opuesto del autobús volcado. Sus ojos se fijaron en la maestra Elena, que ahora lo observaba con una mezcla de asombro y una confianza inquebrantable. Con gestos rápidos, Ricardo indicó una pequeña abertura, una rendija en el metal retorcido que nadie había notado, una salida de emergencia improvisada. La maestra Elena, comprendiendo al instante, asintió con la cabeza, sus ojos húmedos de lágrimas de alivio y admiración. «Por aquí. Hay una salida de emergencia». «Ricardo la encontró», exclamó, su voz débil pero llena de una nueva autoridad, señalando con su mano temblorosa el punto exacto que Ricardo había indicado. Los aldeanos, sacudidos de su estupor por la voz de la maestra Elena, se movieron como autómatas, sus miradas aún divididas entre el charco de gasolina y el niño que les había salvado. Bajo la dirección de Ricardo y la guía de la maestra Elena, los adultos comenzaron a arrastrarse y empujar, abriendo la rendija lo suficiente para que los niños atrapados pudieran salir. Uno a uno, los pequeños heridos y asustados emergieron del amasijo de metal, sus rostros sucios y pálidos, pero vivos. El conductor del autobús, que había recuperado la conciencia, fue ayudado a salir, cojeando pero consciente. La pequeña llamarada de gasolina seguía ardiendo. Un recordatorio vívido de la catástrofe evitada. Una danza controlada de fuego, que contrastaba con el infierno que pudo haber sido, mientras el sol de Zacatecas, ajeno a la tragedia, seguía su curso. El último niño fue sacado, y el silencio, antes de pánico, ahora era de asombro y alivio. La comunidad del refugio, que momentos antes había estado al borde de la aniquilación, observaba a Ricardo. Él, con el palo de mezquite aún en sus manos, se mantuvo erguido, su rostro inexpresivo, pero sus ojos oscuros brillaban con una luz de triunfo silencioso. Don Ramiro, con el rostro lívido, lo miró con una mezcla de horror y una incipiente admiración, su mente luchando por conciliar al mocoso inútil, con el héroe que acababa de salvarlos a todos.
La maestra Elena se acercó a Ricardo, y sin decir una palabra, lo abrazó fuertemente, un gesto de gratitud que valía más que 1000 palabras. En ese instante, todos lo supieron. La victoria era de Ricardo, el héroe silencioso de El Refugio. El aire, que momentos antes había sido un lamento de desesperación, se llenaba ahora con el murmullo de voces aliviadas, y el arrastrar de cuerpos cansados. Bajo la dirección silenciosa de Ricardo, que señalaba con su palo de mezquite la rendija recién abierta, la maestra Elena y los aldeanos trabajaban en una coreografía de rescate improvisada pero efectiva. Los adultos, sus rostros aún pálidos por el pánico, se agachaban y estiraban, ayudando a los niños a salir uno a uno del autobús volcado. Cada niño que emergía era recibido con un jadeo colectivo de alivio, un abrazo apretado de un padre o una madre que había temido lo peor. El conductor, cojeando y con la mirada perdida, fue el último en ser sacado, su cuerpo adolorido pero su vida a salvo. La pequeña llamarada de gasolina seguía ardiendo, una danza controlada de fuego que, lejos de ser una amenaza, se había convertido en el testimonio ardiente de la catástrofe evitada, un faro silencioso de la perspicacia de Ricardo en el corazón de Zacatecas. Con los niños ya a salvo, una calma surrealista descendió sobre el barranco. Los gritos cesaron, reemplazados por sollozos de alivio y el suave murmullo de las oraciones de agradecimiento que se elevaban al cielo. Las madres abrazaban a sus hijos, revisándolos con manos temblorosas, mientras los hombres se apoyaban unos en otros, sus hombros relajándose con la liberación de la tensión acumulada. El olor a gasolina se disipaba lentamente, dejando paso al aroma terroso del mezquite, y al tenue perfume de las flores silvestres que crecían en la orilla del camino. El sol de Zacatecas, antes un testigo implacable del desastre, ahora bañaba la escena con una luz cálida y reconfortante, como si la naturaleza misma respirara un suspiro de alivio. La normalidad comenzaba a tejerse de nuevo en el tejido de El Refugio, pero con una nueva hebra de asombro y gratitud. Ricardo, el héroe silencioso, se mantuvo erguido en medio de la multitud, su delgado cuerpo proyectando una sombra alargada en la tierra polvorienta. Sus ojos oscuros, inexpresivos para algunos, brillaban con una luz de triunfo contenido, una satisfacción tranquila que no necesitaba palabras. No buscaba el centro de atención, pero todas las miradas convergían en él. Los aldeanos, que momentos antes lo habían ignorado o menospreciado, lo observaban ahora con una mezcla de incredulidad y una dote de admiración. Unos murmuraban su nombre, otros simplemente lo señalaban, incapaces de procesar cómo un niño mudo, a quien consideraban defectuoso, había logrado lo que los adultos en su pánico no pudieron. Era el epicentro de un respeto recién descubierto, un faro de ingenio que había brillado en la hora más oscura del pueblo. Don Ramiro, con el rostro lívido y una vergüenza que le quemaba las mejillas, se quedó paralizado. Había estado a punto de ordenar a sus hombres que intentaran levantar el autobús por el lado peligroso, el mismo lado donde Ricardo había evitado la explosión. Sus ojos, antes llenos de desprecio, se fijaron en la pequeña llamarada de gasolina, un fuego controlado que era el eco de lo que pudo haber sido un infierno. La imagen de Ricardo, el mocoso inútil al que había empujado, moviendo el cable con una precisión milagrosa, se grabó a fuego en su mente. Intentó hablar, abrir la boca para soltar una orden, una disculpa, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Su silencio, esta vez, era el de la derrota y la humillación, un espejo amargo del mutismo de Ricardo, pero sin la dignidad ni la sabiduría que éste conllevaba. Uno a uno, los aldeanos comenzaron a acercarse a Ricardo. No hubo aplausos estruendosos, ni gritos de júbilo, sino un reconocimiento más profundo, más significativo. Un padre, con su hijo a salvo en brazos, se acercó y le dio una palmada en el hombro, sus ojos húmedos de gratitud. Una abuela, con su rebozo cubriéndole la cabeza, le ofreció una pequeña tortilla de maíz que llevaba en la bolsa, un gesto de agradecimiento que trascendía cualquier palabra. Ricardo, con su habitual compostura, aceptó la tortilla con un leve movimiento de cabeza, sus ojos registrando cada gesto, cada expresión de respeto. El muro invisible que lo había separado de su comunidad durante tanto tiempo comenzó a resquebrajarse, reemplazado por un puente de entendimiento y admiración silenciosa. La maestra Elena, con una herida aún sangrante en la frente, se acercó a Ricardo. Sus ojos, llenos de lágrimas contenidas, se encontraron con los del niño.
Sin decir una palabra, porque las palabras no eran necesarias, lo abrazó fuertemente, un abrazo que transmitía todo el alivio, el orgullo y la gratitud que sentía. Ricardo, por primera vez, permitió que una pequeña sonrisa se dibujara en sus labios, una expresión fugaz de la profunda satisfacción que sentía al ser comprendido. La comunidad del refugio había sido testigo de un milagro, y su autor era el niño que nunca había pronunciado una palabra. Su historia, la de El silencio del héroe, comenzaría a contarse desde ese día, un testimonio de que la verdadera voz, a veces, se encuentra en la acción más noble y en la mirada más aguda. El polvo se asentó sobre el refugio, pero la atmósfera vibraba con una energía diferente, una mezcla de alivio y una asombrosa revelación. Los murmullos se elevaron, no ya de pánico, sino de asombro, y cada mirada se posó sobre Ricardo, el niño mudo que había salvado a todos. Don Ramiro, antes altivo y despectivo, se acercó lentamente, su rostro curtido por el sol de Zacatecas ahora pálido y surcado por una vergüenza palpable. Sus ojos, que siempre habían visto a Ricardo como un defecto, ahora reflejaban una profunda conmoción y un respeto incipiente. Se detuvo a unos pasos, incapaz de articular una palabra, su figura imponente reducida por la magnitud de su error. El cacique, acostumbrado a dar órdenes, se encontraba ahora en un silencio forzado, un eco amargo del mutismo de Ricardo, pero cargado de un peso muy diferente, el del arrepentimiento y el reconocimiento forzado de una verdad innegable que había ignorado por tanto tiempo, una lección brutal en el corazón árido del pueblo. Horas después, cuando el sol comenzaba a teñir de naranja los cerros de Zacatecas, las sirenas de las patrullas y una ambulancia rompieron la calma relativa. Autoridades estatales, alertadas por la magnitud del accidente, llegaron al lugar. Entre ellos, el licenciado Morales, un funcionario de la Secretaría de Educación, descendió de su camioneta, su traje impoluto contrastando con el polvo rojizo. Después de evaluar la escena, y escuchar los testimonios de la maestra Elena y los aldeanos, sus ojos se posaron en Ricardo. La maestra Elena, con una voz aún ronca pero firme, narró la secuencia de los hechos, enfatizando la perspicacia y valentía del niño. El licenciado Morales, un hombre de pocas emociones visibles, escuchaba con una seriedad creciente, asimilando la historia del héroe silencioso que había emergido de la tragedia, un testimonio de ingenio inesperado, en un lugar tan remoto como el refugio. El licenciado Morales se acercó a Ricardo, su expresión antes severa ahora teñida de una genuina admiración, se agachó, buscando la mirada del niño. Ricardo, dijo con una voz grave pero cálida, tu valentía y tu ingenio han salvado vidas. El estado de Zacatecas no solo te reconoce como un héroe, sino que desea apoyarte. Extrajo de su portafolio una carpeta, y la maestra Elena, que había estado a su lado, tradujo las palabras del funcionario con gestos lentos y claros. Se ofrecía a Ricardo una beca completa para estudiar en una escuela especializada en la capital, con programas adaptados para su condición, y un apoyo económico para su familia. Era una oportunidad que nunca habrían soñado, un puente hacia un futuro que trascendía las polvorientas veredas de El Refugio, una promesa de que su talento no se perdería en el silencio, sino que florecería en un entorno que lo valoraría plenamente. Ricardo escuchó las palabras del licenciado Morales, interpretadas por los gestos de la maestra Elena, con una quietud asombrosa. Sus ojos oscuros, sin embargo, brillaron con una intensidad inusual, un torbellino de emociones contenidas, asombro, gratitud y una punzada de alivio. La confirmación de que su inteligencia era reconocida, de que su silencio no era una barrera, sino una forma única de comunicación, fue una revelación profunda. La maestra Elena, al ver la luz en los ojos de Ricardo, sintió que su propio corazón se desbordaba de orgullo. Las lágrimas, que había contenido durante horas, finalmente corrieron por sus mejillas, no de dolor, sino de una alegría pura y desinteresada. Su niño, su Ricardo, había demostrado al mundo lo que ella siempre supo que era: un prodigio, un alma brillante atrapada en un cuerpo que se expresaba de forma diferente pero no menos poderosa, en el corazón de Zacatecas. Don Ramiro, con el rostro aún sonrojado por la vergüenza, dio un paso adelante, se detuvo frente a Ricardo, sus ojos esquivando la mirada directa del niño. Ricardo, dijo, su voz áspera y cargada de una emoción inusual, he sido un tonto. Te pido perdón por mi ceguera. Tú eres un hombre de verdad, un ejemplo para todos nosotros. Extendió una mano temblorosa,
y le ofreció a Ricardo una pequeña bolsa de tela, llena de monedas de plata antiguas, un gesto de respeto y disculpa genuino, un tesoro personal que el cacique solo ofrecía en raras ocasiones de profunda admiración. Los aldeanos, testigos de la humillación y el arrepentimiento de don Ramiro, asintieron en silencio, sus miradas hacia Ricardo desprovistas de cualquier rastro de lástima o desdén. Por primera vez, Ricardo fue tratado no como el mocoso mudo, sino como un igual, un héroe que había demostrado su valía en la hora más oscura del refugio. Desde ese día, la vida de Ricardo en el refugio cambió drásticamente. Las miradas de lástima se transformaron en respeto, los murmullos de desprecio en susurros de admiración. Los niños lo buscaban no solo para jugar, sino para escuchar sus ideas silenciosas y aprender de su aguda observación. Los adultos le pedían consejo, valorando su perspectiva única sobre los problemas cotidianos. Ya no era el niño invisible al que se empujaba. Era Ricardo, el héroe, el sabio silencioso. La beca del licenciado Morales abría un nuevo capítulo, un camino hacia una educación que nutriría su mente brillante. El refugio, un pueblo que siempre había valorado la tradición, ahora abrazaba la sabiduría inesperada de su hijo más silencioso. La historia de Ricardo, el silencio del héroe, apenas comenzaba a escribirse, y el futuro, antes incierto, ahora brillaba con la promesa de infinitas posibilidades, mucho más allá de las áridas tierras de Zacatecas. Varios años después, el bullicio de la Ciudad de México era la nueva sinfonía para Ricardo. Se movía con la misma precisión silenciosa por los pasillos de una prestigiosa escuela de ingeniería, donde sus diagramas complejos y modelos tridimensionales, creados con una destreza asombrosa, adornaban las paredes del taller. El olor a metal pulido y circuitos electrónicos había reemplazado al mezquite, y el eco de las voces de sus compañeros, que ahora se esforzaban por entender su lenguaje de señas básico, era una melodía de aceptación. Había diseñado un prototipo de brazo robótico para personas con movilidad reducida, un invento que fusionaba su ingenio con su profunda empatía. Sus ojos, aún más agudos, captaban cada detalle de la metrópolis, desde los murales de Diego Rivera hasta el traqueteo del metro, procesando cada estímulo como una pieza más en el vasto rompecabezas de la vida, confirmando que su don no tenía límites geográficos ni lingüísticos. Su beca, gestionada por el licenciado Morales, había abierto las puertas a un universo de posibilidades, donde su silencio era una ventaja, no una barrera. Mientras tanto, en el refugio, el eco del accidente se había transformado en una lección imborrable. El viejo autobús fue reemplazado por uno nuevo, pero la comunidad, antes marcada por el prejuicio, había evolucionado. En la escuela, la maestra Elena implementó talleres de lenguaje de señas y actividades de inclusión, donde los niños aprendían a comunicarse de formas alternativas, celebrando la diversidad de sus compañeros. Don Ramiro, el cacique, un hombre transformado por la vergüenza y el asombro, se había convertido en el más ferviente defensor de Ricardo, a menudo contando la historia de El silencio del héroe, en las reuniones de la plaza, con una humildad que nunca antes se le había conocido. Las miradas de lástima hacia cualquier niño diferente habían desaparecido, reemplazadas por un respeto genuino, un reflejo de la solidaridad y el aprendizaje que la tragedia había forjado en el corazón del pueblo, un testimonio de que la verdadera fuerza de una comunidad reside en su capacidad de adaptación y empatía. La maestra Elena, con su espíritu inquebrantable, continuó siendo un faro de inspiración. Su aula se convirtió en un espacio de experimentación, donde cada niño, sin importar sus habilidades, encontraba su propia voz. Ella, con la ayuda de Sofía, quien se había convertido en una joven elocuente y una traductora informal de la comunidad, siguió visitando a la familia de Ricardo, llevando y trayendo noticias, manteniendo vivo el puente entre la capital y el refugio. Sofía, con una madurez que superaba su edad, organizaba juegos y actividades que fomentaban la interacción entre todos los niños, demostrando que la amistad y la comprensión podían trascender cualquier barrera. Su vínculo con Ricardo se mantuvo fuerte, una prueba de que la fe en el prójimo, especialmente en aquellos que son diferentes, puede mover montañas y construir un futuro más inclusivo para todos, arraigado en los valores de lealtad y apoyo mutuo que definen a las familias mexicanas. La historia de Ricardo, el silencio del héroe, se convirtió en una leyenda oral en Zacatecas y más allá,
un testimonio viviente de que cada limitación puede esconder una fuerza única y un don inesperado. El mensaje era claro. El verdadero valor no reside en lo que se dice, sino en lo que se hace, en la acción desinteresada que nace del corazón. La resiliencia mexicana, esa capacidad innata de sobreponerse a la adversidad con ingenio y espíritu indomable, encontró en Ricardo su mejor expresión. Su mutismo, antes percibido como una carencia, se reveló como la fuente de una percepción agudizada, una mente que operaba a una velocidad que las palabras no podían alcanzar. La tragedia del autobús no fue el fin, sino el catalizador de un cambio, un recordatorio de que la sabiduría puede presentarse de las formas más inesperadas, desafiando cualquier prejuicio preconcebido. La familia de Ricardo, antes sumida en la preocupación por su futuro, ahora irradiaba un orgullo sereno. Sus padres, campesinos humildes, vieron en su hijo el florecimiento de una esperanza que nunca se atrevieron a soñar, una confirmación de que la fe y el esfuerzo siempre dan frutos. Las noches en el refugio, alrededor del fogón, se llenaban con historias de Ricardo, no ya como el niño mudo, sino como el ejemplo de que la unión familiar y la solidaridad comunitaria eran la base de todo. Las fiestas patronales, con sus bailes y su alegría, adquirieron un nuevo significado de inclusión, con niños de todas las capacidades participando. El tejido social del pueblo se fortaleció, demostrando que la verdadera riqueza no estaba en la tierra, sino en el corazón de su gente, en la capacidad de aceptarse y apoyarse mutuamente, honrando sus raíces y sus tradiciones con un nuevo sentido de propósito. Un verano, Ricardo regresó al refugio, caminó por el sendero polvoriento que lo había visto crecer, el mismo donde el autobús había caído. El barranco ahora estaba cubierto de verdor, una cicatriz curada por el tiempo. Se detuvo en el lugar exacto del accidente, sus ojos oscuros recorriendo el paisaje familiar. Los sonidos del pueblo, el ladrido de los perros, el murmullo de las voces, la música lejana, todo era una sinfonía que él interpretaba visualmente. Sacó su pequeño cuaderno de hojas amarillentas, no para dibujar un peligro, sino para anotar una idea, un nuevo diseño que había concebido. Luego, con una sonrisa apenas perceptible, levantó la vista hacia el cielo azul de Zacatecas. El silencio, su compañero de vida, ya no era una condena, sino el lienzo sobre el que pintaba su mundo, un mundo donde la voz más poderosa es la que se expresa a través de la acción y el corazón, un legado eterno en la memoria de El Refugio.